Continuando con la charla que ha dado Mariano Santander, en esta charla voy a intentar explicar una idea de si la exigencia de lo que se quiere conseguir es al menos teóricamente posible. Ese va a ser el objetivo y lógicamente me voy a centrar más que en los detalles, aunque algún detalle por supuesto sí que voy a dar. Me voy a centrar más en las ideas para saber cómo es posible, si es que lo es, que de hecho lo es, el poder medir distancias del orden de magnitud de las que acaba de comentar Mariano, es decir, del orden de la milésima parte del tamaño de un núcleo. Claro, lo primero que uno se plantea cuando oye una frase como esa es decir, eso es imposible directamente. Entonces, voy a intentar explicar que sí es posible, aunque de hecho está demostrado que sí que lo es, porque se han hecho esas medidas. Pero bueno, entonces, en la idea de lo que voy a exponer está en esta imagen, que básicamente vamos a utilizar un interferómetro de Michelson para medir distancias muy pequeñas. Ahora entraremos en detalle de esto, pero nos vamos a dar cuenta que ese interferómetro no es suficiente para llegar a la precisión o al tamaño tan extraordinariamente pequeño que queremos medir, y tendremos que introducir otro interferómetro adicional, que es el interferómetro de Fabry-Perot, y por último dedicaré unos minutos, no muchos, a las dificultades, porque claro, las dificultades de un experimento como este son, no voy a decir infinitas, pero casi. Lo que sí es verdad es que gracias a un experimento como este se ha desarrollado una cantidad de tecnología muy alta que se aplicará en diferentes mundos, o por decirlo de alguna manera. Bien, por centrar las referencias, hay muchísimas, yo he puesto aquí simplemente unas pocas, pero quiero llamar la atención exclusivamente de la primera. La primera es la página web del Tecnológico de California, que es una página web que contiene pues, mucha información de todo tipo, desde divulgación hasta los últimos avances científicos, y en esta charla, en la parte inferior de las imágenes, aparecerá en letra muy pequeña los lugares, referencias de donde he sacado las imágenes que aparecen en las diferentes gráficas. Bien, el objetivo, como acabamos de decir, es medir una cantidad extraordinariamente pequeña de 10 a la menor 19 metros. La idea inicial es intentar hacerlo con un interferómetro de Michelson. Realmente, si uno piensa lo que es un interferómetro de Michelson, que son dos brazos, ahora entraremos en detalle, perpendiculares, que miden variaciones en esos dos brazos perpendiculares, parece como si se hubiera diseñado el interferómetro de Michelson para medir ondas gravitacionales, porque claro, precisamente las ondas gravitacionales producen variaciones espaciales en direcciones perpendiculares. Bien, entonces, ¿cómo funciona un interferómetro Michelson? Bueno, el interferómetro Michelson consta básicamente de una fuente de luz, un láser. Esa fuente de luz, en el caso de LIGO, va a ser un láser de neodimio YAG, que tiene una longitud de onda próxima a la micra, concretamente 1064 nanómetros, y esa luz se dirige hacia una lámina separadora, y esa lámina separadora, una parte de la va hacia arriba en esta figura, hay un espejo que la devuelve otra vez hacia la lámina separadora. El otro lado del brazo del Michelson se dirige hacia la derecha, en esta imagen, se refleja en el espejo y vuelve. De nuevo se vuelven a unir estas dos ondas, y esas dos ondas son ondas coherentes y por lo tanto pueden producir interferencias. Dependiendo de la diferencia de camino óptico entre los dos brazos, pues tendremos situaciones como las que aparecen a la derecha de la imagen. Es decir, si las ondas están en fase, es decir, los máximos coinciden, se producirá una interferencia constructiva y tendremos una luz más intensa. Mientras que si están en contrafase, es decir, los máximos coinciden con los mínimos, pues entonces habrá una anulación, una interferencia destructiva, una interferencia mínimo, nula, como se quiera llamar. Bien, hay una cuestión en la que quiero llamar la atención porque va a jugar un papel importante más adelante, que es la siguiente. En el momento en que nosotros estamos trabajando en interferencia destructiva, que es como trabaja LIGO, pues entonces, ¿dónde va la energía? Pues la energía vuelve hacia el láser.
Esto, en principio, veremos que tiene diferentes dificultades y veremos cómo se juega con esta situación. Lo relevante es que un interferómetro de Michelson trabajando en interferencia destructiva se comporta como un espejo perfecto que devuelve toda la energía hacia el láser. Bien, ¿cuál es el poder resolutivo? Es decir, ¿cuánto podemos medir o cuál es la cantidad más pequeña que podemos medir con un interferómetro de Michelson? Bueno, la respuesta en principio sería infinito, es decir, podíamos medir variaciones espaciales infinitamente pequeñas, siempre y cuando tuviéramos una longitud de onda absolutamente monocromática. Bien, eso no existe, en los catálogos de láseres no hay láseres absolutamente monocromáticos y lo normal es que la distribución espectral de un láser, es decir, las frecuencias que emite un láser, pues sea una figura como esta que aparece a la izquierda de la imagen, es decir, tiene una frecuencia en la que emite una máxima intensidad y a medida que nos alejamos de esa frecuencia las intensidades van decreciendo. Bien, es fácil comprender que si nosotros tenemos nuestro interferómetro de Michelson en estación de mínimo, por ejemplo, para la frecuencia máxima, pues ahí no tendremos emisión de luz, pero para las frecuencias que están delante y detrás de esa, o por encima o por debajo de esa frecuencia máxima, tendremos un mínimo que ya no será nulo. Es decir, la luz que va a detectar nuestro detector en el interferómetro de Michelson no va a ser nula, sino que tendrá una cierta intensidad. Lógicamente, si nosotros nos desplazamos o si las modificaciones de camino en un interferómetro son del orden de esta anchura expresada en distancias, pues prácticamente nuestro interferómetro, nuestro detector, para ser más exactos, va a determinar una cierta cantidad de luz, pero no vamos a notar variaciones. En resumen, nosotros podremos medir variaciones espaciales que sean del orden de la anchura espectral en longitudes de onda del láser. Hay una cuestión que ya lo ha comentado Mariano y que yo quiero insistir en ella. Realmente los interferómetros lo único que miden son variaciones de camino óptico. Y eso en este caso tiene una gran importancia porque si no, con mucha facilidad, como ha explicado Mariano, se puede entrar en la paradoja del interferómetro. Entonces, afortunadamente, ese problema no existe, básicamente porque nosotros lo que vamos a medir son variaciones de camino óptico o de fase, para ser más exactos. Sin embargo, en la charla voy a hablar de variaciones espaciales porque es más intuitivo, simplemente. Muy bien, aquí a la derecha abajo aparecen una serie de valores de cuáles son las anchuras espectrales que tienen diferentes átomos, moléculas y láseres. He puesto aquí 10 a la menor 17 por incluir el láser de LIGO. El láser de LIGO es el láser más monocromático que se ha construido nunca y llega a 10 a la menor 17. Si no hubiera existido LIGO, hubiera puesto 10 a la menor 16. Bueno, pues incluso poniendo el valor de la anchura espectral del láser de LIGO, todavía nos faltan 2 órdenes de magnitud. Bien, eso significa que solamente con un interferómetro, con un láser como este, no podemos medir las ondas gravitacionales o medir variaciones del orden de 10 a la menor 19. ¿Cómo se soluciona eso? Pues se soluciona de la siguiente manera. Nosotros efectivamente no podemos, con esa configuración, medir variaciones espaciales del orden de 10 a la menor 19, pero lo que sí podemos hacer es que los espejos del interferómetro de Michelson reflejen solamente un intervalo espectral de 10 a la menor 19, con lo cual el problema lo tenemos resuelto. ¿Cómo podemos construir un espejo que solamente refleje luz en un intervalo de 10 a la menor 19? Pues para ello lo que hacemos es uso de otro interferómetro, que es el interferómetro de Fabry-Perot. En esencia, el interferómetro de Fabry-Perot es un resonador, y entonces en principio solo resuenan determinadas frecuencias. Es fácil de comprender porque si nosotros entramos con una de luz dentro de un interferómetro Michelson, Fabry-Perot, perdón, que en esencia son 2 espejos enfrentados, pues es fácil comprender que la luz, después de haberse reflejado en 2 espejos, vuelve a interferir consigo misma.
y en el momento en que interfiere consigo misma se podrán producir interferencias de cualquier tipo, constructivas, destructivas, lo que sea. Lo que sí es cierto es que, a diferencia de lo que ocurre en Michelson, que solamente hay dos ondas, aquí tenemos, en principio, muchas ondas. Y esas ondas, si la interferencia no es constructiva, poco a poco se irán amortiguando entre ellas. Es decir, dentro de una cavidad Fabry-Perot, que es como también se llaman estos interferómetros, solamente aquellas longitudes de onda que multiplicadas por un número entero sean exactamente igual a la separación entre los espejos, resonarán y todas las demás se amortiguarán. La expresión que da la intensidad transmitida o reflejada por un interferómetro de Fabry-Perot es esta expresión que aparece en la figura abajo a la izquierda. Es una expresión muy sencilla de deducir y, como es lógico, depende de una serie de parámetros, pero es fácil intuir que en esos parámetros los más relevantes van a ser la distancia entre los espejos y el poder reflector de los espejos. Cuanto más alto sea el poder reflector, mayor será el número de ondas que van y vienen dentro del Fabry-Perot. Normalmente en espectroscopía no se habla de reflectividad, sino que se habla de fineza. Aquí está caracterizada por la letra F y es una función que depende exclusivamente de la reflectividad, como aparece ahí. Muy bien, ¿cómo son esas distribuciones de intensidad que transmite o que refleja o que resuena en definitiva? No hay que perder de vista que realmente la luz que sale de un interferómetro de Fabry-Perot es una pequeñísima porción de lo que hay dentro, que es lo que está resonando. Bien, pues son evidentemente figuras de este estilo que tienen un máximo y que vuelven a repetirse para cumplir la condición de que cada número entero multiplicado por la longitud de onda den la distancia de la cavidad. Los máximos que aparecen a la izquierda corresponden al entero m-1, donde m puede ser cualquier número, y los siguientes corresponden al siguiente entero m. A su vez, la anchura de estas figuras está fuertemente relacionada con la fineza. En azul aparece la imagen de la anchura de una línea de lo que resonaría, para ser más exactos, dentro de un interferómetro de Fabry-Perot para fineza 2, y en rojo aparece la correspondiente a fineza 10. En el Fabry-Perot de LIGO la fineza es 450. Es fácil imaginar que estas figuras se han convertido en auténticas deltas. Muy bien, hay una serie de expresiones, pero lo que sí es relevante es que al final la anchura, que es lo que nos interesa, la anchura de estas figuras o de estas, las longitudes de onda que resuenan dentro de la cavidad Fabry-Perot viene dada por esta expresión que es muy fácil de demostrar, pero que lógicamente depende de la longitud de onda, de la distancia entre los espejos y de la fineza. Bien, si eso es así, podemos hacer ya los números. Se eligió en LIGO una fineza de 450. Esta decisión no es simple porque tiene ventajas e inconvenientes. Entonces, el haber elegido este número no es al azar ni muchísimo menos. Lo que corresponde a una reflectividad del 99,3%, es decir, prácticamente reflejan casi el 100%. Bien, si nosotros queremos que se cumpla nuestro objetivo, pues entonces en esta expresión conocemos todos los datos salvo la distancia entre los espejos. La longitud de onda es 1,64 nanómetros, por 10 a la menos 6 expresado en metros. La anchura que nosotros queremos es del orden de 10 a la menos 19, concretamente 3,1 por 10 a la menos 19, y la fineza son 450, lo cual quiere decir que haciendo estas operaciones nos sale 4.000 metros, es decir, aproximadamente 4 kilómetros. Y eso es exactamente lo que se ha hecho. Es decir, nosotros tenemos, los dos, el estado de Washington y el estado de Luisiana, son muy similares, tienen pequeñas diferencias, pero son muy similares. En esencia, en esta zona de aquí estaría ese láser, que como veremos es un láser extraordinariamente complejo. Luego habría la lámina separadora. Pegado a la lámina separadora estaría el primer espejo del Fabry-Perot y 4 kilómetros más allá estaría el segundo espejo del Fabry-Perot correspondiente a ese brazo.
y exactamente lo mismo en el otro brazo. Bien, dicho esto, al menos teóricamente es posible medir variaciones espaciales de 10 a la menor 19. Pero a partir de aquí voy a dedicar unos minutos simplemente a ir viendo todas las dificultades que esto conlleva, que son, como es fácil de imaginar, extraordinariamente grandes. Bien, nosotros hemos partido inicialmente de un láser, lámina separadora, un espejo, otro espejo, la luz vuelve y la detecta el detector. Nos hemos dado cuenta que eso no es suficiente, que tenemos que poner unos espejos muy especiales. Esos espejos son unos Fabry-Perot, que están aquí, uno a la izquierda y otro a la derecha, que hacen el papel de espejos, pero con un intervalo de reflectividad extraordinariamente pequeño. Bien, ¿qué problema tenemos? Muchos, pero vamos a ir a algunos importantes. Como he dicho antes, cuando estamos trabajando en situación de mínimo, toda la energía que hay en el interferómetro la devuelve hacia el láser. ¿Eso qué significa? Significa que nuestro detector va a recibir muy poca energía. Y al recibir muy poca energía radiante, me refiero a luz, pues el problema fundamental es el ruido fotónico, con lo cual nuestra medida va a ser muy ruidosa. Necesitamos aumentar mucho esa potencia. En principio uno pensaría que una solución sería hacer un láser más potente. El láser de LIGO ya es muy potente, pero si queremos subirlo a varios órdenes de magnitud nos encontraríamos con un auténtico monstruo. ¿Cómo se ha solucionado el problema? Bueno, he dicho que el interferómetro se comporta como un espejo perfecto. Si yo pongo otro espejo enfrentado, entonces puedo construir de nuevo otro Fabry-Perot, que está formado por el espejo equivalente del interferómetro de Michelson y por el que acabo de poner. Si ese interferómetro de Michelson, de Fabry-Perot, perdón, lo diseño bien, conseguiré que toda la energía entre en el interferómetro de Michelson y que nos salga. Y esa es la razón por la que a este espejo se le llama espejo de reciclado. Bien, con eso conseguimos que toda la energía se quede dentro del interferómetro. Pero volvemos a tener un problema muy similar a la salida. Y entonces a la salida hay que poner otro espejo para crear otro nuevo Fabry-Perot y poder extraer la mayor cantidad de señal. Esto al menos conceptualmente. Para tener una idea de los datos, el láser de LIGO, evidentemente es un láser continuo y emite una potencia, números aproximados, del orden de unos 10 vatios. Dentro de entre el espejo de reciclado y el interferómetro ya tenemos del orden del centenar de vatios, y dentro de los Fabry-Perot tenemos del orden de los centenares de kilovatios, es decir, tenemos unas intensidades luminosas extraordinariamente altas, lo cual nos permite tener en el detector una señal que sea aceptable, es decir, que el ruido fotónico no sea muy grande. Por dar un poquitín más de detalle sobre el esquema de todo este dispositivo, pues nosotros tenemos un láser, ese láser tenemos que limpiarlo para que sea un láser muy monocromático, para que tenga, digamos, las mejores características que son, para eso necesitamos ponerlo dentro de un Fabry-Perot un poco especial con forma de triángulo, tenemos que regular su intensidad, esta zona juega el papel de espejos de reciclado, llegamos a la lámina separadora, tenemos aquí los espejos del Fabry-Perot, tanto en el brazo superior como en el derecho, y a la salida volvemos a tener otros sistemas, concretamente aquí se ve que hay el modo de salida que sirve para limpiar la señal, es un Fabry-Perot en forma de pajarita, y todo eso tiene como misión que efectivamente al final tengamos una detección más o menos razonable. Bien, dicho así, puede parecer incluso sencillo. Bueno, es todo menos sencillo. O sea, el interferómetro LIGO es de una complejidad extrema, posiblemente sea el experimento más complejo que se ha construido en este siglo. Dificultades hay por todos los sitios. Hay dificultades en los espejos, en los soportes, en el vacío. De hecho, el vacío, pese a ser el vacío más grande que se ha conseguido para instalaciones grandes, más, por ejemplo, que las instalaciones del CERN,
sigue siendo un vacío relativamente insuficiente. Por eso, la siguiente generación seguramente habrá que hacerlo en el espacio para que el vacío sea lo suficientemente alto. El láser en general pues, se le exigen unas características muy especiales, como hemos ido viendo, y luego la detección y control es de una complejidad extrema. Me voy a centrar exclusivamente en los espejos y los soportes por dar una idea, ¿no? Evidentemente, todo lo que voy a decir sobre espejos y soportes, el mismo nivel de complejidad es para el vacío, para el láser, para la detección, etcétera, etcétera. Bien, la idea, tenemos que poner unos espejos que, hombre, no es necesario que se muevan del orden de la milésima parte del tamaño de un átomo, eso es de un núcleo, perdón, pero sí que tiene que ser comparable con eso. Aunque sea un poquito mayor no importa, porque los espejos son lo suficientemente grandes como para que haya una especie de promedio que solucione el problema. Pero vamos, el espejo no se puede mover cantidades que vayan mucho más allá del tamaño de un núcleo. Bien, para hacer eso, pues se utiliza esto que hay aquí, es el soporte de los espejos. Básicamente son unas columnas unidas a la Tierra, obviamente, y todo esto que hay aquí es el soporte de los espejos, que pesa aproximadamente unas 6 toneladas. Esas 6 toneladas están sujetas con unos muelles y unos sistemas hidráulicos que lo que hacen es imprimir a todo este soporte un movimiento exactamente opuesto al movimiento de la Tierra. Eso tiene como misión conseguir que toda esta zona quede lo más estática posible. Bien, pero aquí empieza una serie de pasos en el que la idea se va repitiendo. Es decir, perdón, este soporte que aparece en color gris soporta otro soporte que aparece aquí rayado, que es este de aquí, y este soporte rayado está unido por unos flejes y unos actuadores electromagnéticos que compensan el movimiento del soporte anterior, para que esté todavía más quieto. Este soporte rayado, a su vez, soporta, valga la redundancia, lo que se llama la mesa, que es este cuadradito, bueno, rectángulo, perdón, que a su vez también está unido por unos flejes y unos sistemas que lo que hacen es intentar corregir los movimientos. Con eso conseguimos una mesa bastante estacionaria. Bueno, de esa mesa cuelgan dos péndulos cuádruples. En esencia, la idea vuelve a ser repetir el esquema anterior. Es decir, estos péndulos, por dar una idea, la idea en la que están basados, normalmente un péndulo transmite, cuando se intenta transmitir frecuencias que no son su frecuencia de resonancia, pues si la frecuencia está separada un orden de magnitud, más o menos, de la frecuencia de resonancia, la transmisión de esa frecuencia viene a ser un orden de magnitud menor de la incidente. Pues esa es la idea. Se hacen 4 péndulos que tengan frecuencias que estén alejadas un orden de magnitud de las frecuencias con las que nosotros queremos trabajar, para que los propios péndulos vayan amortiguando todas las frecuencias que no nos interesan. Bien, entonces estos péndulos también están soportados por un sistema que tiene sus propios medidores de movimiento y llevan, como es normal, pues un sistema de compensación de esos movimientos para que poco a poco se vaya amortiguando todos los movimientos de forma que lleguemos al final con un movimiento prácticamente nulo. Al final, lo que se encuentra son los espejos. El espejo, la última fase del espejo, es decir, desde el último péndulo hasta el espejo, no utiliza ningún servomecanismo. Directamente el mecanismo que utiliza para no moverse es la inercia, sencillamente la inercia. Eso hace que los espejos pesen cada uno de ellos 40 kilos y están unidos, luego pondré una imagen, por unos finísimos hilos de vidrio. ¿Por qué 2? La razón es muy simple, yo siempre digo lo mismo. Si nosotros nos pusiéramos en este espejo y observáramos la Tierra sería un auténtico tío vivo, tendría un movimiento tremendo. Claro, nosotros este espejo tenemos que posicionarlo, tenemos que alinearlo, tenemos que inclinarlo. Solo podemos hacerlo
desde un sitio que tenga exactamente las mismas características de aislamiento que tiene el espejo original. Muy bien, pues ya por poner unas imágenes reales, este es el soporte externo de los espejos, la parte hidráulica, se conoce como EPI, pero bueno, eso es lo de menos. Aquí aparecen unas imágenes de los péndulos cuádruples, este es uno, este es otro, y aquí abajo es donde están los espejos. Estos son las fibras de vidrio que sujetan el espejo de 40 kilos, tienen un espesor de 0,4 milímetros. Es decir, hay que dejarlo con muchísimo cuidado porque si no se rompería casi con la mirada. ¿Por qué una cosa tan extrema? Pues la razón fundamental es por aislamiento térmico. Estos hilos, porque son auténticos hilos de vidrio, aíslan térmicamente los espejos de todo lo que hay arriba. Eso es muy importante porque el ruido térmico es otra fuente de ruidos que también hay que eliminar. Bien, esto es, aquí se ve físicamente cómo son los soportes de los espejos. El espejo está aquí, ahí, eso es el espejo. Porque realmente estas fotografías son un poco enloquecedoras, pero si las traigo más que nada, están en la página web del Tecnológico de California, más que nada para hacer una idea de la complejidad que tienen. Aquí es otra imagen de los soportes, los espejos están, bueno, este es el actuador, el espejo está aquí, y todo esto son todos los péndulos que están en la parte superior. Este es el haz, esto de aquí, es el haz separador del interferómetro de Michelson en el momento en que se va a introducir la cámara de vacío. Esto de aquí arriba es una grúa, por decirlo de alguna manera. Bien, este es el momento en el que el separador de haz entra en la cámara de vacío. Aquí hay una persona, esto sirve un poco para hacerse una idea de lo que estamos hablando, o sea, son sistemas realmente grandes. En este caso la lámina separadora que está aquí también es un elemento que pesa 40 kilos y como veremos tiene unas características muy especiales. Este es el soporte del separador de haz visto desde el exterior y vamos a una cuestión importante. Como acabo de decir, la luz que hay dentro del interferómetro de Fabry-Perot es muy alta, del orden de centenares de kilovatios. Eso significa que esa luz va a producir calentamientos en los espejos. Para que eso no ocurra, se han puesto una serie de condiciones realmente extremas. Se ha exigido que los espejos estén hechos de óxido de silicio puro, de tal forma que no se admiten más allá de 1 o 2 partes por millón. ¿Por qué? Para que la absorción sea la más pequeña posible. A pesar de todo, hay absorción y el espejo se calienta, pero resulta que la distribución de energía no es uniforme, tiene forma gaussiana, hay más energía luminosa en el centro que en los bordes. Eso genera que el espejo se caliente más por el centro que por los bordes. Esto es lo peor que puede ocurrir a un espejo, porque hay dos efectos que si el uno es malo, el otro es peor. El primero de los efectos es que el espejo se curva y por lo tanto cambia su focal y todas sus características ópticas. Y el segundo, igual de malo, es que esa variación radial de la temperatura genera variación radial del índice de refracción y por lo tanto efecto lente, que es igual de malo que lo anterior. Bien, eso no se puede permitir y la solución aparece aquí. Hay que poner el equivalente a una manta alrededor de todo el espejo para calentar el borde del espejo y conseguir una temperatura aproximadamente uniforme. Como digo siempre, la manta es de oro. Aquí no se ha escatimado en gastos y se ha ido, digamos, a lo mejor de lo mejor. Bien, a pesar de todo, no se consigue que la temperatura en los espejos sea uniforme. Y para eso lo que se hace es utilizar un láser, para conseguir que sea uniforme, quiero decir, se utiliza un láser de CO2 que emite a 10 micras, 10,6 para ser exactos, que es una frecuencia en la que efectivamente los espejos absorben mucha energía. La idea es relativamente sencilla, el haz
láser de CO2, se le hace atravesar por una máscara, de manera que obtenemos una distribución de intensidad, la que nos interesa, y esa distribución de intensidad la enviamos sobre el espejo, de forma que calentamos las partes que se han quedado más frías. Con eso se consigue, pues como se ve en esta imagen termográfica, que el centro del espejo tenga una temperatura constante y por lo tanto no se deforme y cumpla con todas las exigencias que nosotros queremos. A partir de aquí hay cantidad de exigencias que me estoy saltando. Por ejemplo, si la variación del láser, si el láser variara su intensidad, lo que ocurriría es que el empuje que produciría el láser sobre los espejos sería variable. Y aunque tenemos un sistema para corregir la posición del espejo, muy probablemente no podría mantener el espejo siempre en su sitio. ¿Eso qué significa? Significa que el láser, entre otras muchas exigencias, además de ser muy monocromático, además tiene que tener una intensidad o energía constante. Eso, a nada que uno sepa de láseres, se sabe que es prácticamente imposible, porque el láser es un sistema no lineal y todos los sistemas no lineales varían mucho en la intensidad. Muy bien, por comentar ya muy brevemente, para ir los diferentes problemas que pueden aparecer, lógicamente los problemas de vacío que tiene el LIGO son tremendos. De hecho, a pesar de haber conseguido el vacío más alto que se ha conseguido en grandes instalaciones, todavía hay muchas partículas, lo cual, pues, eso va a representar una limitación importante. Seguramente se seguirá intentando obtener vacíos más altos, pero no es una empresa fácil. Por supuesto, todos los elementos tienen que pasar por una sala limpia, y aquí traigo un esquema de cómo es el láser de LIGO. El láser, en principio, consta de un generador de semilla, es decir, es el que genera la primera frecuencia, y ese generador de semilla se introduce en el primer amplificador y después del primer amplificador se introduce en el segundo amplificador. Y luego se introduce en un Fabry-Perot también de forma de pajarita, que tiene como misión conseguir que sea la frecuencia, que sea lo suficientemente estrecha como la que hemos citado. Bien, hay modos de limpieza que son también Fabry-Perot y luego toda una cantidad de sistemas de control y modulación, porque realmente el láser no trabaja solamente con una frecuencia, sino que se le pasa por un modulador para tener diferentes frecuencias y poder estudiar o medir o diagnosticar los diferentes elementos que hay en LIGO. Eso lo veremos más adelante. Bien, aquí hay una fotografía del generador de semilla, donde empieza todo. Como se ve, es muy pequeñito, esto tiene escasamente de aquí a aquí 1 centímetro, y luego ya pasa al primer amplificador, que es un amplificador diseñado para esa potencia, y de él al segundo, y por último al Fabry-Perot de pajarita. Este es el amplificador de baja potencia, este es el amplificador de alta potencia, y a partir de ahí vienen una serie de dispositivos que uno de ellos, por ejemplo, es el controlar la intensidad. Tenemos que tener una intensidad luminosa fija o lo más fija posible. Eso, como acabo de decir, es imposible, salvo que se haga algún, vamos a decir, truco, por decirlo de alguna manera. El truco consiste simplemente en producir más energía de la que necesitamos y atenuarlo a la intensidad que queremos. Eso tiene que ser un sistema dinámico, que según vaya variando la intensidad, el sistema modifique la cantidad de luz que deja pasar. No es nada sencillo hacer esto, pero se ha conseguido hacer. La entrada óptica se llama así a todo un conjunto de dispositivos que tienen como misión que la luz láser entre en el interferómetro Michelson o Michelson-Fabry-Perot, por decirlo de alguna manera, en las mejores condiciones. Digamos, la entrada óptica tiene 4 funciones importantes que están detalladas en esta imagen. Está por un lado el modulador electro-óptico, lo que va a hacer es generar esas
frecuencias que nos van a permitir medir el estado de resonancia de los diferentes elementos del LIGO, la cavidad de modo limpieza, ahora veremos unas imágenes para que sea una distribución espacial limpia. El aislador de Faraday tiene como misión que, a pesar del espejo de reciclaje, podría ocurrir que hubiera luz que volviera hacia el láser y lo destruyera. Eso exige que la luz solamente viaje en esta dirección y si viaja en la contraria se elimina. Y por último, un telescopio de acoplamiento para que tenga el tamaño y la forma que interesa. Bien, la mesa de entrada óptica aparece en esta imagen y no voy a andar buscando por ahí qué es cada cosa, pero está claro que es de una complejidad extrema. Como se ve, los operarios trabajan en condiciones de limpieza máxima, porque es fácil imaginar que la más mínima partícula de polvo, de cualquier cosa por el estilo, pues produciría efectos nada amigables. Bien, el modulador electro-óptico, como acabo de decir, tiene como misión el generar sobre una frecuencia patrón varias frecuencias. La cavidad de modo limpieza, aquí queda patente cuál es su misión, es decir, del láser. La salida del láser pues es una distribución espacial no muy hasta allá, y gracias a esta cavidad en forma de anillo, pues la que vamos a enviar hacia el interferómetro tiene una distribución de intensidad realmente buena. El aislador de Faraday es este, aquí abajo hay una fotografía de ese aislador de Faraday que impide que la luz regrese sobre el láser. El telescopio de acoplamiento, pues como se ve en el esquema, es un sistema bastante complejo, no es un simple telescopio. Y por último, y con esto ya voy terminando, al final nosotros tenemos un sistema que tiene 5 grados de libertad, que son la resonancia del interferómetro de Michelson, las frecuencias de resonancia de los dos interferómetros de Fabry-Perot, la resonancia del Fabry-Perot de entrada o de reciclaje, la de salida y la propia frecuencia del láser. Esos 5 grados de libertad hay que conseguir que se acoplen, todos ellos tienen que vibrar con la frecuencia que les corresponde. Conseguir que se acople se hace gracias a que tenemos no solamente una frecuencia, sino varias frecuencias que se han elegido, digamos, inteligentemente, para poder hacer un control de todos los dispositivos que hacen que se pueda llevar el sistema a estación. Evidentemente se pueden acoplar los 5 grados de libertad, las 5 frecuencias de resonancia, pero esas podrían derivar. Eso también sería una situación muy negativa. ¿Cómo se compensa eso? Con esto. Esto es una cavidad de referencia que marca un patrón para que todas las frecuencias se acoplen a la frecuencia patrón de la cavidad. Bien, con todo esto se llega a esta gráfica. Esta gráfica representa, en función de la frecuencia, los diferentes ruidos en diferentes colores. No voy a entrar en los detalles, simplemente remarcar que la línea negra es la que viene a dar, digamos, el ruido total correspondiente a los diferentes problemas que tiene el LIGO. Como se ve, el LIGO tiene una zona de medida pues, relativamente pequeña en intervalo de frecuencias. Va, pues eso, entre algunos hercios hasta los centenares de hercios, muy pequeño. Y se ve que por la parte de la izquierda, que es por donde interesaría seguir ampliando, la cosa está bastante difícil, porque aquí aparecen vibraciones de la Tierra, valores del vacío que no son suficientemente bajos, etcétera, etcétera. Esto hace pensar que, por supuesto, se va a trabajar muchísimo para reducir esta zona y poder ampliar hacia frecuencias más bajas, pero probablemente no tendremos medidas de muy baja frecuencia hasta que no se construya o bien el Einstein Telescope o bien el LISA. Pero bueno, al menos con esto se ha conseguido. Hay digamos, una observación que tiene su importancia y que de alguna manera ya ha quedado clara en lo que antes ha comentado Mariano, que
realmente este es un sistema que se está corrigiendo constantemente, es decir, cualquier ruido que se produzca, todo lo que he explicado lo que hace es llevarlo otra vez a estación. Pero en el todo está incluido los movimientos de la Tierra. Por dar una idea, una de las cosas que más afecta son las olas cuando rompen en la costa que está a 200 kilómetros, eso afecta en movimiento. Pues todo ese tipo de movimientos el sistema los neutraliza, por decirlo de alguna manera. Pero claro, puestos a neutralizar, neutraliza también las ondas gravitatorias, con lo cual el sistema está perfectamente estable, incluso cuando viene una onda gravitatoria. Claro, eso significa que realmente lo que hay que ver son todas las señales de control que estabilizan el interferómetro LIGO. Y esas señales de control hay que compararlas con las de otro interferómetro, por eso hay dos, bueno, ahora ya hay 3 y en un futuro habrá 5, para ver si existen correlaciones o no. En el momento en que existan correlaciones, se sabe que eso no es ruido de ese interferómetro, sino que es una onda gravitatoria. Esa es la idea por la que han sido necesarios por lo menos 2, porque en el fondo este tipo de detector, con ser absolutamente espectacular, lo que detecta básicamente es ruido, muy por encima de la señal que se quiere medir. Quiero terminar diciendo que viendo esto, pues uno, viendo este intervalo de frecuencias tan extraordinariamente pequeño, uno dice, bueno, aquí no hemos empezado. O sea, estamos muy contentos porque han salido cosas muy interesantes, sobre todo para los que les han dado el premio Nobel, que estarán más contentos todavía, pero esto realmente es solamente el principio. Y es solamente el principio sin más que ver esta gráfica. Realmente el intervalo de frecuencias con el que se trabaja es muy estrecho, hay que ampliarlo. El rango del ruido es muy alto, hay que reducirlo, con lo cual digamos que simplemente en la medida de las ondas gravitatorias lo único que hemos hecho ha sido empezar. Muchas gracias.